buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a NEF Online, nuestra plataforma telemática que cuenta con el mecenazgo de Asisa y Cabify y el apoyo tecnológico de Microsoft. Hoy acogemos la participación de don José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, AEB. ¿Cómo ha pasado usted y cómo lo han pasado los suyos el confinamiento? Bueno, pues como todos, ¿no? Muy confinados, ¿no? Mi mujer, mi hijo, el segundo, y yo teletrabajando, los tres en casa, y mi hijo el pequeño teleestudiando, ahora estaba terminando cuarto de historias, ¿no? Y bueno, se ha pasado razonablemente bien. La verdad es que es una experiencia realmente única en nuestras vidas, esperemos que sea única en nuestras vidas. Y bueno, nosotros que no somos madrileños, somos madrileños de adopción, pero no de origen, ¿no? Que somos, como todo el mundo sabe, mi mujer y yo somos de Teruel, pues con mucha pena, ¿no? De no poder ir. Este fin de semana que viene será el primero que vamos a poder ir a visitar nuestra casa allí, porque Madrid, queremos mucho a la ciudad, pero nuestras raíces están en otro sitio, ¿no? Como tantos otros de los que han pasado este confinamiento. Pero vamos, todos bien, todos con salud y todos trabajando, que es lo importante. Nos alegramos. Don José María, ¿qué están haciendo los bancos para ayudar a las empresas y a las familias españolas en esta crisis sanitaria y también económica? ¿En qué posición se encuentra la banca para poder atender las necesidades que han surgido a raíz de la COVID-19? Y después de la pandemia, ¿podemos afirmar con rotundidad que los bancos españoles gozan de buena salud? Bueno, yo creo que lo más importante de la situación que hemos vivido es, tanto por parte de supervisores como de los bancos, ¿no? Lo normal en una situación, digamos, de crisis es que tú como supervisor procuras que los bancos no asuman demasiado riesgo, y tú como banco también intentas fortificarte en el balance, en el sentido de tampoco tomar muchos riesgos. Si hubiéramos hecho eso, en esta situación, la situación hubiera sido mucho peor. ¿Por qué? Porque, como decía el otro día Carmen Reinhardt, esta vez es diferente, esta vez de verdad es diferente, no es algo como lo que hemos vivido en el pasado. Esta crisis, para superarla, necesita que aquella gente, aquellas empresas, aquellas familias que han tenido un mayor impacto en términos de pérdidas económicas por el confinamiento, necesitan poder financiar esas pérdidas que han ocurrido en 3 o 4 meses a lo largo de los 3 o 4 próximos ejercicios. Por tanto, es una crisis donde los supervisores y los bancos tienen que financiar a la economía productiva, al contrario de lo que sería el instinto. Yo creo que es muy importante que eso se ha entendido muy bien por parte de los supervisores y por parte de los bancos. Y los supervisores han facilitado que los bancos asuman esos mayores riesgos, y los bancos han estado disponibles para ayudar a familias y a clientes. ¿Cómo? Pues dando financiación. Primero, yo diría de todo, estando plenamente operativos desde el momento cero. La apuesta digital de la banca ha sido muy importante para que esta situación de confinamiento, junto con la apertura de cierta parte de la red de oficinas, ha permitido, digamos, que todos los clientes sigan operando con sus bancos de manera continuada, sin ningún incidente, ni reseñable ni no reseñable. Yo realmente no he visto que haya habido ningún incidente en el funcionamiento de los servicios bancarios. Por tanto, los servicios bancarios han estado disponibles para nuestros clientes como antes de la pandemia. En segundo lugar, hemos dado esa financiación a través de programas ICO, directamente nosotros, o con el instrumento de las moratorias, tanto las legales como las que llamamos sectoriales, ¿no? Las propias decididas por la industria. Con esa financiación lo que estamos haciendo es ayudar a familias y empresas a superar ese shock de corto plazo y situarnos en el medio plazo. Hay otra serie de medidas, hemos adelantado ERTEs, pensiones, prestaciones por desempleo, hemos facilitado que se saque dinero de cajeros que no son de la propia red, hemos eliminado comisiones para los clientes más frágiles. En fin, hay otra serie de medidas que han intentado mitigar en lo posible el impacto que todo esto está teniendo. Por lo tanto, yo creo que los bancos que han llegado a esta crisis en una situación muy distinta a la que teníamos en el pasado, con una amplísima liquidez. Pensemos, por ejemplo, en el ICO. Las líneas de financiación del ICO son 100.000 millones, que es un 10% del PIB. Bueno, la banca tenía disponibles ese 10% del PIB en sus balances sin ningún problema, ¿no? Desde el punto de vista liquidez, una liquidez amplísima, y desde el punto de vista solvencia, una solvencia muchísimo mejor que la que teníamos hace 10 o 15 años. Por lo tanto, estamos preparados
para poder ayudar a nuestros clientes. ¿Qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? Evidentemente, la situación va a ser compleja en los próximos trimestres a medida que la economía vaya impactando esa desaceleración económica tan extensa. Tampoco podemos pensar que la economía puede caer a los ritmos que está cayendo y que esto no tenga ningún impacto sobre balances y sobre mora, pero yo creo que serán perfectamente asumibles por parte de los bancos. A diferencia de la crisis de 2008, esta no es una crisis financiera o de la banca, sino una crisis que afecta a la economía real y que está impactando a todo el conjunto de la sociedad. La banca ahora juega un papel apreciado, pero mantenerlo no va a ser fácil, sobre todo si la recuperación no es tan en V como se esperaba hace unas semanas. Le pregunta Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, si cree que va a haber un cambio de fondo en la forma de hacer banca y que vamos a una banca más social, aunque sea sacrificando rentabilidad e incluso solidez de balance. Bueno, voy a empezar por el final, es la solidez del balance. La solidez del balance jamás, porque ahí estaríamos haciendo muy mal servicio a la sociedad. Nosotros somos únicamente el 3% de la economía en términos de valor añadido, en términos de beneficios. No somos un sector enorme, pero somos el sistema circulatorio. Por tanto, tú con el sistema circulatorio lo que quieres es evitar que haya problemas y que tengas, dificultades a la hora de asumir tus responsabilidades. Por tanto, la solidez del balance siempre tiene que estar. Ese límite nunca jamás lo debemos sobrepasar, porque eso te puede llevar al infarto de la economía. En los otros temas, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto, al final, lo que nos está ocurriendo es más un acelerador de tendencias ya existentes que un creador de nuevas tendencias. Teníamos la revolución digital tremendamente acelerada, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que nos íbamos a encontrar, ¿no? Yo que he sido pues, un ponente habitual en este foro, ¿no? Pues que esta vez el encuentro iba a ser digital, no lo podíamos haber pensado hace tan solo unos meses. Y yo creo que en el tema de gobernanza pasa igual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la declaración muy importante en el verano del 2019 de las principales, las más grandes compañías norteamericanas, que se titulaba El propósito de la corporación, donde ya decían que la maximización de beneficios no podía ser el único elemento que las empresas deberían tener en cuenta. Estamos hablando de los valores ESG, Environmental, Social and Governance, o sea, revolución verde, temas sociales, temas de gobernanza. Yo creo que esos tres elementos ya estaban, lo vimos en la COP, por ejemplo, ¿no? El compromiso del sector, ¿no? con la transformación verde, ¿no? Esos temas ya estaban identificados como temas nucleares de la actividad bancaria para los próximos años. Esto lo que ha hecho es acelerar esas tendencias. Por tanto, sí que ya haber una transformación muy grande en este terreno y somos perfectamente conscientes de ello antes de que ocurriera esto, después de esto mucho más, pero en cualquier caso el mensaje es la solidez del balance nunca se puede perder porque eso puede llevar a infartar la economía y eso no es una buena idea. Presidente, ¿cómo ha funcionado el programa de avales del ICO? ¿Cree que se puede mejorar o extender en el tiempo? También le preguntan si la política de avales del Gobierno por 100.000 millones es bienvenida, pero si no cree que esos préstamos no se van a renovar a su vencimiento si no se renuevan los avales. ¿Qué previsión tiene la AEB al respecto? ¿Cree que el Gobierno va a renovar los avales? Bueno, yo creo que, primero, en cuanto al programa, es cierto que el programa español no es de los más grandes que hay en la Unión Europea. Países como Italia, como Alemania, como Francia, más parecido al nuestro, tienen programas de avales muy potentes. Pero es verdad que nuestro programa de avales, lo que sí que hemos hecho es ponerlo en marcha muy rápidamente. Yo creo que la conjunción del esfuerzo público y del privado, en este caso, ha funcionado muy bien. Cuando tú tienes un problema de liquidez, de nada te sirve que tengas un programa muy generoso que te da esa liquidez en el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre ya no la necesitas, ya estás fuera de juego. Cuando tú tienes un problema de liquidez es un problema puntual, inmediato y rápido. Y en ese sentido hemos sido capaces, con la combinación de esa garantía del Estado del 80%, ¿no? Esa asunción de riesgos por parte del sector privado del 20%, hemos sido capaces de movilizarlo muy rápidamente y hacer que lleguen, pues estamos hablando de 527.000 operaciones, 565.000 operaciones por ser preciso, más de 400.000 empresas, de ellas un 98% autónomos y pymes, con un importe medio de 122.000 euros por operación, ¿no?
estamos hablando de que estamos llegando realmente al tejido productivo que estaba teniendo más dificultades y más problemas, ¿no? Con lo cual yo creo que el hecho de que nuestro programa sea un poco más pequeño que los otros, pero que se haya puesto en marcha muy rápidamente, es un elemento diferencial a nuestro favor. Yo creo que el único país que está un poco en la misma línea es Francia. Yo creo que países como Italia y Alemania están siendo más lentos a la hora de poner esos programas en marcha. Ha sido posible porque nosotros hemos puesto la liquidez y porque nosotros hemos puesto nuestra red de oficinas y nuestro esfuerzo para contactar muy rápidamente con los clientes y cubrir sus necesidades. De cara a futuro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues observar cuáles son las necesidades de la economía, ¿no? Es verdad que en otros países, además de este tipo de instrumentos, que son instrumentos de financiación, se han puesto en marcha instrumentos de apoyo en términos de capital, en términos de o bien acciones o bien deudas subordinadas que permiten a las empresas mejorar su posición patrimonial, ¿no? Es posible que yo creo que en el otoño tengamos que examinar todos si se necesita ese tipo de instrumentos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Somos un país de pymes y de micropymes y es más difícil hacer este tipo de operaciones con este tipo de empresas, ¿no? Pero yo creo que la visión es positiva. No creo que esto sea un problema. La renovación de los avales no es un problema porque estamos hablando de una situación puntual pasajera que tendrá a lo que nos tendremos que sobreponer en los próximos trimestres, ¿no? La recuperación puede ser en V asimétrica. No creo en la recuperación en L, ni tampoco creo en la recuperación en U. Y, por tanto, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es apoyar a las empresas en estos momentos y dentro de un año, dentro de 2 años, la situación se habrá ya normalizado. Pero quedémonos con la idea de que el instrumento de financiación vale para lo que vale. Nosotros somos administradores de dinero ajeno. Nosotros no damos crédito a quien no puede devolverlo. No podemos dar crédito a quien no puede devolverlo. Y, por tanto, los instrumentos de financiación tienen ese límite, que es para empresas que están en disposición de poder devolverlos, ¿no? Si tenemos otro tipo de problemas, tendremos que examinar en los próximos trimestres, que es algo que no me corresponde a mí, que corresponde al Gobierno, ¿no? Si es necesario algún tipo de actuación más en el ámbito del capital, de apoyar el patrimonio, la situación patrimonial de las empresas. Carlos Bayuguera, presidente del Consejo de Consumidores, hace varias preguntas en relación con las moratorias. Le pregunta en concreto si puede dar las cifras más recientes sobre las moratorias crediticias, tanto legales como convencionales, y si puede cuantificar su impacto sobre la morosidad. ¿En qué medida han contribuido a contener la morosidad crediticia? Y, por cierto, esto ya se lo pregunto yo, ¿cómo está evolucionando la morosidad? Muy bien, bueno, pues las últimas cifras las publica en estos momentos el Banco de España. El Banco de España ha centralizado la publicación de la moratoria, la que llamamos legal, y la moratoria sectorial, que es la que ofrecen los propios bancos. Estamos hablando un total de 787.000 operaciones, 788.000 operaciones, con datos a 31 de mayo, que son los últimos disponibles. Con un 80% de concedidas sobrepresentadas. Ese 20% además puede ser simplemente un tema temporal, no tiene por qué ser que el 20% sean finalmente rechazadas, sino simplemente que están todavía siendo tramitadas. Estamos hablando de un saldo habido de 33.000 millones y un 5% del crédito del sistema, un 74% de los deudores beneficiarios son asalariados y un 26% autónomos. Ahí es importante ese 5% del concedido sobre el total de préstamos, algo que personalmente me tiene un poco desconcertado, ¿no? Aunque tengo alguna explicación, es sabiendo que los bancos están siendo muy activos en la comercialización de la moratoria sectorial, ese 5% es un reflejo realmente de la demanda. Aquí no hay una limitación de oferta. Y es verdad que ese 5% es muy inferior al que se observan en otros países. Cifras que tengo para el Reino Unido en la cabeza, estamos hablando de 3 veces estas cifras, ¿no? Entonces, el hecho de que en España, ¿no?, se esté utilizando menos este instrumento puede ser un indicativo de que realmente las familias y las empresas que han estado desapalancándose durante la última década están en mejor situación para enfrentarse a estos problemas que otros sectores privados de otros países donde este tipo, digamos, de desapalancamiento, de reducción de los créditos ha sido menor. De hecho, pues, yo desde que soy presidente de la EIB desde hace 6 años he visto año a año cómo el saldo del crédito al sector privado disminuía año a año y, por tanto, ahí hay un elemento de mayor saneamiento del sector privado español
que puede ser un elemento de fortaleza. Yendo a la mora, imposible pronosticar. Evidentemente, esto va a permitir que la mora, una mora que podía ser artificial, reflejo de los problemas de corto plazo de la gente, no se produzca, y por tanto lo que hubiéramos tenido es un aumento de la mora seguido de una disminución a lo largo del próximo año, pero evidentemente con todo la mora va a subir en el próximo ejercicio, no solo por este tipo de instrumentos, ¿no?, sino en general por la evolución de la actividad económica. Pero la mora es un indicador retrasado de los problemas del sector privado. Por tanto, no esperemos que la mora vaya a reaccionar salvajemente. De hecho, usted me lo preguntaba, ¿cuál es la evolución de la ratio de morosidad? Pues ha bajado del 4,75 al 4,71 en el mes de abril. Todavía estamos observando un descenso de la mora reportada, aunque sabemos que los problemas potenciales de mora van a aumentar en el próximo año, por decirlo de alguna manera. José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA, dice: nunca hay que desperdiciar una buena crisis, decía Churchill. Si aplicamos esta máxima a la regulación bancaria de Basilea 3 y 4, ¿qué nos enseña la crisis del COVID-19? ¿Qué normas habría que cambiar y cuáles mantener? Gran frase. Hay otra de Lenin que también es muy interesante, que dice que hay décadas en las que no pasa nada, ¿no?, y hay semanas en las que pasan décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ante un magnífico experimento natural donde estamos viendo cosas que no solo nosotros no hemos visto en toda nuestra vida, ¿no? Y pienso en mi padre, ¿no?, con 90 años, que está en Zaragoza con mis hermanos. Mi padre nunca ha visto una pandemia, ha visto una guerra civil, ha visto pasar una Segunda Guerra Mundial, en fin, ha habido una serie de acontecimientos, la vuelta a la democracia en España, pero no había visto una pandemia. La pandemia última global que tuvimos fue en 1918, ¿no? Por tanto, yo creo que es un experimento natural magnífico, y mi visión aquí, la palabra visión puede ser un poco fuerte, pero mi visión aquí es que no podemos desperdiciar este experimento natural para evaluar cómo está funcionando la regulación. Además, usted lo ha dicho, este es un shock externo, no tiene nada que ver con los bancos ni cómo los bancos gestionan sus negocios, ¿no? Este es un shock totalmente externo que afecta a toda la economía, a algunos sectores más que a otros, a algunos países más que a otros, pero en general es un shock perfectamente ortogonal a lo que es la gestión bancaria. Desde ese punto de vista, me parece que es una magnífica ocasión para examinar cómo está funcionando ese paradigma regulatorio que pusimos en marcha tras la anterior crisis, 2008-2012. Es Basilea, pero también hay muchas otras cosas, ¿no? Y ahora Basilea 4, que se está retrasando, va a implementarse en el 2022. Mi punto es, pero si ya no es una cuestión de Basilea 4, ¿no deberíamos examinar la regulación y ver cómo está funcionando y tomar decisiones? ¿Bajo qué parámetros? Y permítame que me extienda un poco en la contestación, pero usted sabe que yo lo de la regulación bancaria lo llevo muy dentro del corazón. El primero, desde el punto de vista de prociclicidad, reducción de la prociclicidad de la economía. Los buffers de capital están funcionando muy bien, porque se están liberando y eso está permitiendo a los bancos aumentar el crédito en la economía, tal y como estaba previsto en la regulación. Quizá hay demasiados buffers, quizás se podría simplificar el funcionamiento de todos esos buffers. Tenemos los colchones de liquidez. Los colchones de capital funcionan muy bien, pero a lo mejor se puede simplificar algo. Los colchones de liquidez no se van a utilizar, probablemente, porque ninguna empresa bancaria va a atreverse a dar una señal de que su liquidez está viéndose reducida en estos momentos. Temas de complejidad. La regulación es tremendamente compleja. No solo estoy hablando de la de capital, sino también de la de protección del inversor. La MiFID II, pues la MiFID II yo creo que podría ser simplificada de manera radical. El tercer elemento que yo citaría es la relevancia de la regulación. Hemos aprobado una nueva regulación de resolución. Bueno, pues la resolución bancaria no va a ser utilizada en esta crisis. La Comisión ya ha dicho que las recapitalizaciones de bancos con dinero público no se van a considerar ayudas de Estado. Bueno, ¿hasta qué punto, si realmente la resolución solo se va a utilizar para casos idiosincrásicos, si merece la pena tener una organización tan grande, unos requerimientos tan exigentes sobre los bancos, un fondo de resolución que no va a ser utilizado en esta crisis, a pesar de que vamos a contribuir a ello? No sé muy bien por qué, ¿no? Si no debemos pensar en que a lo mejor podemos hacer algo más sencillo, como por ejemplo, ¿no?, un régimen de insolvencia bancaria específico que estuviera ahí preparado para los casos singulares, idiosincrásicos, ¿no? En definitiva, este es otro elemento, la relevancia de las distintas partes de la regulación que se ha aprobado, ¿no? Y el último, yo diría, es
la potencia frente al shadow banking. Nosotros tenemos el sistema bancario en la sombra, no está aquí para financiar a la economía productiva, los únicos que estamos aquí somos los bancos, ¿no? Y hay que replantearse si el sistema que hemos aprobado no está produciendo un arbitraje hacia áreas del sistema financiero peor supervisadas o simplemente que no están disponibles cuando las cosas vienen mal dadas. Tenemos ahí también el tema con las Big Techs. Las Big Techs, nosotros con las FinTechs cooperamos muy bien, nos entendemos muy bien, competimos y cooperamos y estamos aprendiendo mucho de ellas. Las Big Tech son los dos animales y esas sí que nos dan un poquito más de miedo. Y yo creo que esto también deberíamos examinar cómo está afectando a esto al equilibrio competitivo entre banca tradicional, entre el sistema financiero tradicional y Big Techs. Presidente, ¿cómo va a influir esta crisis en la evolución y en la configuración del sector bancario? Tomás Fuertes, dice el vicepresidente del Banco Central Europeo, el señor de Guindos, animaba recientemente a nuevas fusiones entre bancos en España. ¿No es ya la hora de fusiones intraeuropeas? Al final, si hay más fusiones en España, estamos creando un oligopolio. ¿Cuál será el número mínimo de bancos que evitaría esa situación de oligopolio? Bueno, yo creo que en España estamos muy lejos de una situación de oligopolio. No solo lo dicen los propios índices, digamos, que miden la concentración del sector, sino el propio comportamiento del sector. Yo sigo viendo a mis bancos, son menos, pero siguen compitiendo entre ellos de manera salvaje, como he dicho en alguna ocasión. En primer lugar. En segundo lugar, yo diría que la primera señal de un oligopolio son los beneficios excesivos. La banca en estos momentos no tiene beneficios excesivos, muy al contrario, ¿no? Tenemos un problema de rentabilidad que hay que acometer. Y el tercer elemento es que en estos momentos tenemos pues una situación donde tenemos nuevos operadores entrando a competir con los bancos en distintos segmentos. Las fintechs y también las big techs probablemente acabarán entrando a competir en todos los segmentos bancarios. Por lo tanto, desde el punto de vista de competencia, nos podemos relajar un poco, que yo no veo que haya problemas en el corto plazo en términos del ecosistema bancario. Desde el punto de vista de las fusiones, claramente, siempre lo he mantenido, y es la historia del sistema bancario español, las fusiones en situaciones de tensiones de rentabilidad son una buena forma de mejorar la misma. Pensando en la próxima década, evidentemente la situación no va a ser fácil, los tipos de interés van a seguir siendo extremadamente bajos. Al final, cuando tu materia prima vale poco o nada o negativo, ¿no?, es muy difícil que tus beneficios vayan a ser potentes. Y desde ese punto de vista yo creo que las fusiones son un elemento que, enfrentado a tensiones de rentabilidad, puede valer para España, que ha avanzado mucho, pero desde luego para otros países europeos que todavía tienen muchísimo más camino que recorrer. Y yo, sinceramente, primero pienso que es necesario que haya fusiones transfronterizas, que es necesario que haya realmente esa competencia transfronteriza en Europa. Ya es posible desde el punto de vista de la prestación directa de servicios, pero yo creo que en banca es importante que se den ese tipo de fusiones transfronterizas. Mientras esas fusiones no se den, es muy difícil decir que la Unión Bancaria Europea está funcionando plenamente. Yo, sinceramente, creo que vamos a ver más fusiones, es muy posiblemente en España, muy posiblemente en otros países, más posiblemente en otros países, mucho más probable. Evidentemente, esas fusiones tienen que ser voluntarias, tienen que ser que dos quieran fusionarse. Eso no puede ser algo empujado desde el sector público. Y yo creo que vamos a ver también fusiones transfronterizas, porque una vez que pase esta crisis vamos a ver dónde estamos cada uno de los países, ¿no?, los sistemas bancarios de cada uno de los países, y yo creo que será el desencadenante de realmente las primeras fusiones transfronterizas y la aparición de los primeros bancos realmente paneuropeos. Luisa Fornés dice que varios banqueros españoles, el último Isidro Fainé, han mostrado públicamente su desacuerdo con la prohibición general del Banco Central Europeo a la banca de repartir dividendos y han solicitado que se atienda a la situación particular de cada banco, de forma que los que estén en buena situación puedan dar dividendo. Esta es la opinión de la EBE. ¿Se ha manifestado alguna queja formal al BCE por parte de la asociación que usted preside? Totalmente de acuerdo. Al final lo que estamos pidiendo es discriminación, no café para todos. Si un supervisor tiene motivos para pensar que un determinado banco no tiene que dar dividendo, pues que no lo dé. Pero esa prohibición generalizada, ¿no?, independientemente de cuál sea la situación del banco, de sus perspectivas de morosidad,
nos parece algo que es profundamente irracional, desde el punto de vista del análisis individual de cada banco. No estamos diciendo que los supervisores no puedan decirle a un banco que no puede repartir dividendos. Lo que estamos diciendo es, mire usted la situación de cada banco y discrimine, porque parece que se están poniendo al mismo saco bancos que no tienen ninguna rentabilidad con bancos que son tremendamente rentables. No es muy razonable. Lo hemos dicho en público, no hemos hecho una queja formal ante el Banco Central Europeo, que estoy seguro que ellos han leído las declaraciones que he hecho en los distintos foros en las últimas semanas en este sentido, ¿no? Y lo que estamos pidiendo simplemente es un análisis caso a caso, que no es tan complicado y que de hecho yo creo que es lo que es más racional, ¿no? Porque también si tú estás cumpliendo tus requisitos de capital, si tú estás cumpliendo con lo que te están diciendo, que es que prestes a la economía real y tu situación de balance te permite pagar ese dividendo, ¿por qué no lo vas a hacer, no? No podemos crear la imagen de que el sector bancario es el único sector en el que el dividendo lo deciden terceras personas y no los gestores, ¿no? Porque eso al final perjudica la cotización de los bancos. Si usted ve cuando se anunció el European Systemic Risk Board, ¿no? La recomendación de que los bancos no paguen dividendos durante todo el año 2020, la primera parte del año está perfectamente entendida y esa prohibición fue urbi et orbi, pues las cotizaciones de los bancos europeos cayeron a plomo. De hecho, no son los bancos europeos, eran todos los agentes financieros que operan en Europa, compañías de seguros, etcétera, ¿no? Si queremos tener la capacidad de atraer capital de primera categoría, tenemos que ofrecerle al inversor la posibilidad de que ese riesgo que asumen esté bien remunerado. Si no lo hacemos, nos vamos a equivocar, porque al final, si tú no eres como sector capaz de ofrecer una rentabilidad adecuada, pues vas a estar infracapitalizado y vas a tender a disminuir tu importancia de cara a futuro. Y no nos podemos permitir ese lujo, sinceramente. Entonces, lo que estamos pidiendo claramente es caso a caso, examen caso a caso de la situación de cada banco y que se decida cada caso a caso. No nos gustan los cafés para todos ni las declaraciones urbi et orbi. Los bancos europeos acaban de tomar prestado 1,3 billones de euros del Banco Central Europeo. Y Agustín Quevedo, a propósito de esto, le pregunta si tienen problemas de liquidez los bancos europeos, más problemas que los bancos españoles en particular. No, yo creo que no. Yo creo que la situación que teníamos previa a la anterior crisis era, desde el punto de vista de la liquidez, mucho más ajustada. Hay una ratio que es la ratio créditos sobre depósitos, ¿no? Que es una ratio que utilizamos para ver un poco la liquidez más estructural, ¿no? Bueno, pues era el 170% antes de la crisis en España y en muchos otros países, ahora está en torno al 100%. Estamos en una situación tremendamente equilibrada. Esa es la gran diferencia. Piense usted, por ejemplo, lo que decía yo del programa del ICO, hemos puesto 100.000 millones de euros de liquidez, que es un 10% del PIB, sin ningún problema, sin ninguna tensión. Si el soberano hubiera tenido que acudir a mercados para levantar un 10%, lo hubiera tenido muy complicado. Sin embargo, los bancos hemos tenido una capacidad de liquidez enorme. El Banco Central Europeo, al final, cuando quiere que la economía se expanda, da liquidez a los bancos para que estos presten a sus clientes. Cuando quieren que la economía se enfríe, restringe esa liquidez para que los bancos también restrinjan la financiación de la economía productiva. Llevamos una década donde lo único que hace el Banco Central Europeo es inyectar esa liquidez para que nosotros la inyectemos en la economía. Es el funcionamiento del multiplicador monetario de toda la vida. Desde ese punto de vista, esos 1,3 billones no son un reflejo de un problema de los bancos, es un reflejo del deseo de las autoridades de que financiemos la economía productiva, y así lo vamos a hacer. Las condiciones de tipo son muy favorables y eso es importante para que los bancos también se animen a ello. Por tanto, no es un reflejo de problemas sectoriales, es un reflejo de la importancia que tienen los bancos para la transmisión de la política monetaria del Banco Central Europeo. Mucho más importante en Europa que en otras zonas como Estados Unidos. Ángel Diosdado dice, con la discrecionalidad de las autoridades europeas de suspender el dividendo a todo el sector sin discriminar, ¿no está transmitiendo a los inversores la idea de que también podrían suspender el pago de cupones de los bonos convertibles, los llamados cocos, y de otros bonos preferentes? ¿No es esto gravemente perjudicial para la seguridad jurídica y para una correcta y ordenada financiación de los bancos?
Yo no creo que eso se vaya a producir porque las condiciones bajo los que estos tipos de instrumentos dejan de pagar están muy claramente definidas, y yo no creo que en estos momentos haya ni ese deseo, ni esa voluntad, ni la ignorancia, digamos, de los efectos que esto podría tener. El pago o no pago del cupón depende de las condiciones objetivas, digamos, desde el punto de vista de solvencia y rentabilidad del banco, y también en momentos determinados, en ventanas, digamos, de amortización del deseo de los bancos de rescatar o no rescatar ese tipo de instrumentos. Se rescatan y ahí se acabó el problema. Pero totalmente de acuerdo en el sentido de que tenemos que mantener un poco un tráfico mercantil adecuado. Los riesgos se tienen que remunerar y no podemos mandar el mensaje que el sector bancario es un sector donde la remuneración de los riesgos va a depender siempre de la voluntad de un tercero, ¿no? Tenemos que objetivar las condiciones bajo las que ese tipo de suspensión de dividendos se pueden producir, y desde luego nosotros somos partidarios de análisis objetivos, banco a banco, que tengan en cuenta la situación financiera, los riesgos de sus negocios, cómo les están impactando esta crisis, lo que se está viendo ya, y de esa manera saber un poco dónde están situados realmente los puntos más débiles. No nos parece que políticas generalizadas de suspensión de dividendos, independientemente, insisto, del riesgo que tiene el banco, de la rentabilidad que tiene el banco, de cómo está impactando esta crisis tan singular en los riesgos que está asumiendo. Analicemos todas estas cuestiones de manera objetiva, banco a banco, y que los supervisores, en diálogo con los gestores bancarios, decían lo que es mejor para cada entidad, pero prohibiciones generalizadas. El café para todos, al final, no discriminar, lo que produce es desventajas competitivas de los mejores frente a los peores. Se favorece a los peores y se permite a los mejores, tener una cierta ventaja. Desde ese punto de vista, nosotros nos parece que no es bueno esa igualación por la parte de abajo. Nosotros pensamos que tiene que haber discriminación, donde los mejores sean mejor tratados y los peores, pues bueno, tengan el trato que corresponda a su más débil situación. Perdón. Hoy el Confidencial publica un informe que revela el desplome de la inversión en el sector inmobiliario en este último trimestre, y le preguntan qué valoración hace usted de este comportamiento, teniendo en cuenta que hay liquidez en fondos y en bancos. Bueno, el primer elemento de mi respuesta tiene que ser recordar, yo creo que no hay conferencia que haya dado en los últimos años donde no lo haya recordado, ¿no? En presencia de incertidumbre, lo óptimo por parte de los agentes es esperar a que se disipe la incertidumbre para tomar sus decisiones de inversión o de consumo. Esto es un resultado muy fuerte de la teoría económica. Parece que la economía lo justifica todo. Bueno, pues hay resultados más fuertes que otros. Y esto es un resultado muy potente, ¿no? En situaciones de incertidumbre, lo que van a hacer los agentes sociales es esperar a que se disipe esa incertidumbre, en primer lugar. En segundo lugar, estamos en una situación donde el propio confinamiento ha provocado una ralentización enorme de todas las transacciones del sector inmobiliario. Difícilmente podías comprar una casa cuando no era posible ni siquiera ir a verla, ¿no? En los momentos más duros del confinamiento. Madrid solo puede salir fuera de la provincia a partir desde ayer mismo, ¿no? Por tanto, estamos en una situación donde de repente las transacciones se han secado, ¿no? ¿Qué tenemos que lograr? Pues que existan las condiciones, y esa es una labor del gobierno, para que esa incertidumbre se reduzca lo más rápidamente posible, que el mercado se empiece a normalizar. Normalizar quiere decir que empiece a haber transacciones y que esas transacciones indiquen una cierta direccionalidad de precios, ¿no? Parece que lo razonable es que los precios tuvieran un comportamiento más a la baja, pero también es cierto que en estos momentos, ¿no?, con una perspectiva de tipos de interés a largo plazo pues muy bajos, pues desde el punto de vista, digamos, de inversión, pues una inversión en activos reales, ¿no?, especialmente si eres capaz de generar rentas con ellos, ¿no?, pues a lo mejor tiene un atractivo adicional. En definitiva, el futuro siempre es muy difícil de predecir. Lo que tenemos que hacer ahora es poner en marcha medidas que reduzcan esa incertidumbre, que permitan la reactivación del sector y que lo normalicen, en el sentido de que el procedimiento de descubrimiento de precios en el sector se ponga en marcha de nuevo, y una vez que eso se produzca, por supuesto que va a haber inversión y va a haber inversión.
¿Hay alguna pregunta en relación a su valoración sobre el comportamiento del IBEX 35 en la bolsa en los últimos días, las operaciones a corto, etcétera? Y también le preguntan a qué se deben, en su opinión, las bajadas tan significativas de los valores bursátiles de los bancos. Bueno, claramente en el caso de los bancos lo que estamos viendo es unas dudas del mercado sobre la evolución de la rentabilidad en el próximo año, etcétera, junto con cuestiones más estructurales como una prolongación hacia el futuro del periodo de bajos tipos de interés, de ser algo, digamos, meramente coyuntural. Los tipos de interés negativos, ese contradios que alguna vez lo he utilizado yo en alguna conferencia, pues se ha convertido en algo ya casi permanente, ¿no? Esas dudas del mercado hacen que en estos momentos la valoración de los bancos sea peor en términos de valor en libros sobre valor de mercados. Pero también es interesante ver que la diferencia que había con los bancos americanos se ha disminuido, ¿no? Parece que esto sea un tema solo de los bancos europeos, ¿no? La valoración de los bancos americanos también ha caído mucho más de lo que ha caído la valoración de los bancos europeos. Es verdad que los bancos americanos están mejor valorados que los europeos, pero la distancia entre la banca europea y la americana se ha reducido y, por tanto, desde ese punto de vista, nos parece que ahora lo que tenemos que hacer es demostrarles a los inversores que somos capaces de navegar este entorno pues, con medidas, digamos, de optimización de costes, con una mayor apuesta por la banca digital. En fin, perseverar en el camino que estábamos ya en 2017, 18 y 19, la rentabilidad todavía no cubría el coste de capital, pero estamos realmente muy cerca, ¿no? Y con un entorno de tipos que no era favorable, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que ser capaces es de explicarles a los inversores que esta situación va a ser una situación coyuntural, una situación compleja, donde evidentemente va a aumentar las provisiones, va a disminuir la rentabilidad de manera inevitable, pero que en un año, en 2 años, vamos a ser capaces de volver a esa velocidad de crucero que teníamos ya en los años anteriores, donde veíamos una rentabilidad pues muy razonable. Estamos hablando de una rentabilidad del 6, 7, 8%, que teniendo en cuenta el entorno de tipos de interés, no cubría todavía el coste de capital, pero estábamos muy cerca de cubrirlo. En general, el comportamiento bursátil, lo que veo es una enorme volatilidad. La enorme volatilidad que vemos, en parte, es reflejo de la situación de incertidumbre que vivimos, pero también yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo están funcionando los mercados. La actividad de creadores de mercado de los bancos ha desaparecido porque la regulación que se puso en marcha prohibió esa actividad por parte de los bancos. Es uno de los elementos característicos de la nueva regulación, ¿vale? ¿En manos de quién están los mercados? Pues de negociación a base de algoritmos matemáticos y de hedge funds apalancados, ¿no? Estos son los grandes impulsores de la evolución de los mercados todos los días. Esa volatilidad extrema que vemos en algunos momentos, ¿no? Extrema en los dos sentidos, en subidas y en bajadas. Yo creo que nos debe llevar a una reflexión sobre quiénes son los operadores de ese mercado, qué está haciendo, por ejemplo, estas negociaciones basadas en algoritmos, qué está haciendo con la evolución de los precios, e incluso si fue inteligente retirar a los bancos de la actividad de creadores de mercado y dejar al mercado, en fin, parece que es un poco como el salvaje oeste, ¿no? En estos momentos, ¿no? Esa volatilidad excesiva, pues también es otros elementos. Hablando de esa reflexión de la regulación de cara al futuro, ¿no? Pues a lo mejor es otro de los elementos sobre los que tenemos que reflexionar. Impresionado por la enorme volatilidad del mercado. Jorge Bonella le pregunta si cree usted que España será intervenida o si al menos Europa va a tomar el control del gasto público, un control más estricto en los próximos años. Vamos a ver, o sea, nosotros tenemos que mantener la confianza del inversor exterior. Nosotros somos un país con un endeudamiento externo, una posición neta de financiación internacional técnicamente muy elevado, y con una deuda bruta también muy elevada. Por tanto, nosotros tenemos que ser capaces de mantener la confianza de los inversores. Depende de nosotros mismos. De hecho, el Tesoro se está financiando sin ningún problema, con primas de riesgo tremendamente reducidas dadas las circunstancias y con unos volúmenes de sobresuscripción muy importantes. Tenemos que perseverar por ese camino de mantener la confianza de los inversores porque es fundamental para el funcionamiento de la economía española, ¿no?
Esa confianza es clave porque tenemos que refinanciar ese endeudamiento exterior. Por tanto, yo diría que tenemos que hacer las cosas porque nos interesa hacerlas, no pensando en que vienen impuestas por terceros. Debemos ser capaces como país y maduros como país de hacer whatever it takes, como decía Mario Draghi, ¿no? Hacer lo que sea necesario para mantener esa confianza de los mercados, porque sin ella no podemos marchar de manera adecuada como economía. Y tendremos que hacer las cosas que además van en nuestro propio interés. Por tanto, yo espero que no sea necesario que nos impongan desde fuera medidas, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de lo que toca hacer, que es mantener esa confianza. Insisto que se está manteniendo porque el nivel de la prima de riesgo así lo refleja. Desde ese punto de vista, yo creo que no hay ninguna duda. Entonces, en primer lugar, yo diría, por ser más estructural, tenemos que mantener la confianza de ese inversor extranjero que está financiando ese endeudamiento exterior de la economía española. En segundo lugar, tenemos que hacer las cosas porque nos interesa, no porque nos lo digan terceros. Y en tercer lugar, yo diría que en estos momentos todo depende de nosotros mismos. Tenemos la confianza de los mercados, como se refleja en la prima de riesgo, y lo que tenemos que hacer es seguir por ese camino. Y evidentemente a medio plazo todos tenemos ecuaciones muy complejas. La ecuación de la rentabilidad de los bancos en un entorno de bajísimos tipos de interés, con los problemas, digamos, que pueden venir de la economía real, pues va a ser muy complicada en los próximos años. El problema del sector público, donde va a tener unas necesidades, digamos, de apoyar a la economía productiva muy importantes, pues también va a ser muy complejo. Sabemos que la deuda pública va a aumentar en los próximos años y sabemos que tenemos que tener un plan para reducir esos niveles de deuda pública hacia niveles más adecuados en la próxima década. Todos tenemos grandes desafíos a los que hacer frente en estos momentos. Usted ha tenido el gran desafío de cómo adaptarse de la noche a la mañana a un entorno puramente digital, y lo está haciendo perfectamente, y si me permite usted que se lo diga, ¿no? Por tanto, todos tenemos grandes desafíos y todos tenemos que ser capaces de lograr hacer más con menos, pero ese es el único camino que nos lleva a un futuro prometedor. Fernando Jáuregui le pregunta sobre la valoración que tienen ustedes, usted en particular, de la actuación del sector Unidas Podemos en el Gobierno en estos 6 meses del Ejecutivo de coalición. Son conocidas posiciones del partido del señor Iglesias en relación al impuesto o la tasa a las transacciones financieras y a la necesidad, según el señor Iglesias, de construir una banca pública versus banca privada en España. Bueno, permítame diciéndole que la ministra de Trabajo ha agradecido públicamente a los bancos su ayuda en el tema de los ERTEs. Cuando me pasaron el vídeo no me lo podía creer, porque en 6 años que llevo de presidente jamás un ministro en sede parlamentaria había agradecido a la banca su labor. Y es muy importante porque no siempre hacemos todo bien en todo momento, pero sí que hacemos muchas cosas bien en muchos momentos. Y este es uno de ellos, y agradezco enormemente ese reconocimiento público. Luego, al día siguiente, el reflejo no fue en medios como yo esperaría, pero ya sabemos un poco que este sector tiene las características que tiene. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros no siempre lo digo, somos precioaceptantes en política. Lo que decimos es pues, que los bancos no pueden con todo, que el negocio de los bancos es dar financiación para que sea devuelta, que nosotros somos administradores de dinero ajeno. Por cada euro que ponen los accionistas, 19 lo ponen los depositantes y otros acreedores. En fin, insistir un poco en lo que es el concepto del sector bancario, que somos administradores de ese dinero ajeno y en particular del dinero de los depositantes, y por tanto tenemos una obligación fiduciaria de ser cuidadosos. Y luego el elemento de la banca pública, ese no es un debate en el que nosotros entremos. Si usted me pregunta personalmente, nosotros somos banca privada, siempre lo hemos sido y siempre lo seremos, ¿no? La banca pública, tenemos al ICO. El ICO es un tipo de operador público específico que en estos momentos está siendo fundamental para lidiar con la situación. Otro tipo de operadores de banca pública, pues hombre, la experiencia internacional nos dice que al final no es una buena idea. Pero digamos que como sector bancario no tengo ningún miedo a la aparición de una banca pública. Como contribuyente tendría un poco más de miedo, porque cuando veo la experiencia internacional de ese tipo de bancos públicos,
pues no ha sido todo lo buena que podría haber sido. Y desde ese punto de vista tengo mis dudas, pero en cualquier caso es una decisión que tiene que tomar el Parlamento español, que es el soberano, y el Gobierno, que son los soberanos, para tomar ese tipo de decisiones. Desde luego, miedo desde el punto de vista de competencia no nos da ningún miedo el tener un operador público compitiendo con nosotros. Javier Font le pregunta si ante la crisis generada por el COVID-19 deberían acelerarse las iniciativas para completar la unión bancaria en la eurozona. Claramente, yo iría más allá de la unión bancaria. La unión bancaria, por supuesto, el Fondo de Garantía de Depósitos Único tiene ya que ponerse en marcha. Ahí parece que Alemania da alguna muestra de flexibilidad a este respecto. Pero yo iría más allá. A mí una de las grandes preocupaciones de lo que estoy viendo con esta crisis es la suspensión de todo el régimen de ayudas de Estado, la aparición de países que tienen paquetes de ayuda al sector privado enormemente elevados, Alemania en particular. Es verdad que porque también han hecho sus deberes en los últimos 10 años y tienen mucho margen de maniobra para poder dar ese apoyo, a lo mejor un margen de maniobra que nosotros como país no tenemos. Pero me preocupa un poco esa distorsión del mercado único. No ya solo el mercado único bancario, la unión bancaria, sino en general el mercado único. Yo quiero que en Europa una empresa española sea capaz de competir con una alemana en igualdad de condiciones y que el resultado de esa competencia no sea que la empresa alemana, porque está más apoyada desde su gobierno, tiene mejores posibilidades que la empresa española. A mí me preocupa muchísimo esa ruptura del mercado único, que es, dejando aparte los valores sociales europeos, que son muy importantes. Yo creo que desde el punto de vista económico, la joya de la corona de Europa es el mercado único. Entonces tenemos que profundizar y preservar en ese mercado. Ese mercado va a sufrir una enorme distorsión en los próximos trimestres y en los próximos años. Tenemos que reconfigurarlo, tenemos que reconstruirlo, tenemos que lograr que las empresas compitan no en función de su nacionalidad, sino en función de su capacidad de ofrecer productos mejores, con mejor precio, porque son más productivos, porque han sido capaces de identificar mejor los nichos de mercado. Voy más allá del mercado único bancario, de la unión bancaria. Por supuesto que se tiene que completar la unión bancaria, pero tenemos que reconstruir el daño que se va a hacer al mercado único de bienes y servicios con las medidas que se van a tomar en los próximos trimestres. Jorge Bonilla le pregunta, presidente, ¿qué le parece que el Banco de España esté pidiendo hoy cambios en la ley de quiebras para evitar que cierren empresas viables? ¿Cómo afectaría esto a la banca? ¿Es necesario hacer cambios legales para cumplir con esto? Bueno, yo soy muy respetuoso con el Banco de España porque soy originariamente funcionario del Banco de España. Si el Banco de España lo está diciendo, yo estoy seguro que es porque el gobernador lo ha examinado y así lo entiende. Pero yo creo que es muy importante precisamente la segunda parte de esa pregunta. Aquí la clave para salir con el menor daño posible es que logremos que el mayor número de empresas que están pasando por dificultades transitorias sobreviva esta especie de travesía del desierto que son estos meses de confinamiento y de shock a nuestras economías. Cuanto más mayor sea el volumen de esas empresas que logramos preservar en esa travesía del desierto, menor será el impacto en la economía, más cierta será esa recuperación en V. Por tanto, colaborar en esa flexibilidad me parece que es imprescindible. Ahí usted sabe que el problema, digamos, no somos los agentes privados. El problema a veces es el privilegio que los acreedores públicos tienen en este tipo de concursos. Entonces, tampoco nos da miedo esa flexibilidad si esa flexibilidad quiere decir que todos arrimamos el hombro en la misma medida y que no hay unos operadores que por hecho de ser públicos tienen, digamos, algún elemento de ventaja adicional respecto a los operadores privados. O sea que incluso puede ser, desde el punto de vista de los intereses privados, un mayor equilibrio entre esos poderes públicos y los poderes privados, pues puede ser incluso mejor para nosotros. Pero insisto, es muy importante que ayudemos a esas empresas que pasan por dificultades transitorias a sobrevivir esta especie de travesía del desierto en la que estamos embarcados todos.
Don José María, ¿el impacto del COVID alcanzará incluso a las inversiones de la banca española, de los bancos españoles en América Latina? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos asistiendo a una crisis que es global, sincronizada y muy rápida. Y esa es la característica que estamos viendo en todos los países. Pero yo creo que hay un gran error que se comete y es pensar que el modelo de diversificación de la banca española no opera, sigue operando. Es más efectivo en crisis como la anterior, donde fue menos sincronizada, menos global y menos rápida, pero ahora también sigue siendo muy importante. En términos matemáticos, si la correlación no es 1, siempre hay beneficio de la diversificación. Y por supuesto que la correlación no va a ser 1 en los distintos países en los que están operando, desde el punto de vista de la rapidez con la que se ha entrado, desde el punto de vista de la rapidez con la que se va a salir, y por lo tanto yo sigo pensando que el modelo de banca española, que es una banca comercial basada en filiales independientes que operan dando servicios a sus clientes, sigue siendo válida desde todos los puntos de vista, es más sólida de cara a futuro que otras y desde el punto de vista de la diversificación yo creo que sigue funcionando. No cometamos ese error. Juanma Revuelta dice, desde Bruselas percibimos incumplimientos flagrantes, sobre todo de las antiguas cajas de ahorro, respecto a determinados productos tóxicos que colocaban como productos seguros a particulares. ¿Cree usted que casos investigados por la Fiscalía Anticorrupción como Astroc y Caixa Galicia han dinamizado el sector? ¿Cree usted que un código deontológico y voluntario de conducta no mejoraría la imagen social de la banca en general? Bueno, claramente no voy a entrar a valorar cuestiones que están siendo objeto de investigaciones judiciales. Lo que tenemos que hacer es esperar a que esas investigaciones judiciales culminen y ahí podremos tener ya una opinión basada en hechos, en primer lugar. En segundo lugar, clarísimamente nosotros tenemos que estar al lado del cliente. O sea, nuestro modelo es de fidelización del cliente a largo plazo. Si no estamos con el cliente, lo vamos a perder en ese largo plazo y, por tanto, nosotros claramente tenemos que estar al lado del cliente y así lo entendemos. Los temas de gobernanza y de social que estaba indicando así lo indican, ¿no? Sabemos perfectamente dónde está la posición. Pero también es verdad, al igual que hablábamos con el tema de los dividendos, el no discriminar. Yo creo que es muy importante discriminar. No todos hacen lo mismo en todo momento, ¿no? Y si al final la crítica es generalizada, el problema que yo creo que hay es que, claro, los incentivos a la mejora quedan muy reducidos. ¿Para qué vas a mejorar si al final te van a meter en el saco con otros y no te van a reconocer tus propios méritos? Tenemos que ser capaces de discriminar quién ha hecho qué, cuándo y por qué, castigar ese tipo de comportamientos sin ninguna duda, pero también reconocer los buenos comportamientos cuando estos se producen, porque solo premiando el buen comportamiento y penalizando individualmente el mal comportamiento seremos capaces de progresar y de dar los incentivos adecuados a esa mejora. Por tanto, yo creo que a largo plazo tiene que ser muy claro ese compromiso del banco con los clientes y lo es. Si no acompañamos al cliente, no tenemos futuro. Nuestro negocio está basado en la confianza y en la confianza del cliente esto no se va a producir. Vamos a finalizar ya. Pedro González, de Atalayar, dice, ¿cuánto tiempo de vida concede usted al dinero como medio de pago, al dinero en efectivo? Dice Pedro que el dinero en efectivo es el último reducto de libertad individual que, una vez desaparecido, dejará a los ciudadanos completamente desprovistos de su intimidad financiera. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que en España el dinero ya no es objeto de intimidad financiera. En España es uno de los países donde más radicalmente se ha luchado contra el fraude fiscal, contra, por supuesto, todos los temas de blanqueo de capitales, con la colaboración del sector, que es otra de las cosas que también hay que reconocer, ¿no? Muchas de estas operaciones que salen en los periódicos, donde aparece un banco y se le culpa al banco, resulta que es el banco el que avisó del problema y gracias al cual, ¿no? Esa operación se está llevando a cabo. Yo creo que hace mucho tiempo que en España eso no ha sido... El dinero ya no es... El dinero en efectivo ya no es refugio de nada en España desde hace muchos años y me parece adecuado que así sea. A nosotros no nos gusta el dinero en efectivo es sucio, difícil de gestionar, nos obliga a tener cajeros automáticos,
medios de transporte que son muy caros. Nosotros, un mundo puramente digital, seríamos muy felices. Ahí hay un error también a veces de concepto, pero también es verdad que en el debate que he visto en las sociedades en los últimos días también hemos visto pues, que en la medida en que el dinero digital puede no llegar a todas las capas de la sociedad, ojo, porque a lo mejor acabar con el dinero en efectivo es subsumir a ciertas capas de la población más marginales en una situación que es peor. Por tanto, hagamos todo con prudencia, pero por parte de los bancos estaríamos encantados de que todo fuera digital, por supuesto. Hemos llegado al final de este nuevo acto telemático de Nueva Economía Forum con don José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, al que agradecemos sus análisis sobre un sector que sin duda será clave para la reconstrucción de la economía española. Gracias también en nombre de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y de don Juan de Antonio, presidente de Cabify. Muchas gracias, salud y esperanza. Muchas gracias.